nombre es Ashley y bienvenido seas a mi canal. El día de hoy te traigo un video de peinados aesthetic que en mi opinión están bastante fáciles, pero de verdad que te animen a intentar alguno de estos peinados para que puedas lucirlos con todos tus outfits. No alarguemos este video con mi plática y empecemos el video. Voy a iniciar con un peinado que la verdad no requiere casi nada y se ve muy cute. Y para este peinado lo que vamos a necesitar, dos coletitas por aquí, tu cabello, y hacemos dos coletitas de cada lado. Primero que nada vamos a peinar muy bien el cabello. Yo voy a dejarme mi partidura así. Yo sé que no está decente, pero mi partidura está muy acostumbrada a ser rebelde. Muy bien, lo que yo voy a hacer es que me voy a sacar la pava y de aquí voy a agarrar algún mechoncito para amarrar. Voy a intentar hacerlo bien para que no se vea feo por aquí. Muy bien, agarramos una sección de cabello así y lo que vamos a hacer es amarrarla con una liguita y amarramos la sección de cabello aquí. Y ahora hacemos lo mismo de este lado. Agarramos nuestro mechón de cabello y amarramos con una liga. Muy bien, ya tenemos nuestras dos coletitas. Y ahora lo que vamos a hacer es a trenzar el cabello. Vamos a agarrar esta sección que acabamos de amarrar y vamos a hacer una trenza. Muy bien, ya tenemos nuestra trenza de este lado, así que vamos a trenzar ahora el lado que falta. Una vez tenemos las dos trencitas, lo que vamos a hacer es que con lacitos, estos no son lazos, son simplemente cinta, y con esto podemos hacernos lacitos en el cabello. Ahora, con una de ellas lo que vamos a hacer es, en donde nos pusimos la liga, vamos a hacer un nudo y vamos a hacernos un lacito. Pero que te quede la liga, no como a mí. Muy bien, yo no soy experta haciendo lacitos, pero más o menos me quedó. Ahora lo mismo vamos a hacer de este lado. Vamos a colocar la cinta y hacer el lacito. Les digo que yo no soy experta haciendo lacitos, pero ahí me defiendo. Miren, si yo puedo, ustedes pueden, así que ánimo. Ay, ahí quedó. Creo que me gustó más este que este. Lo que pasa es que no tengo las cintas del mismo tamaño, así que esto pasa. Una vez tengamos esos dos lacitos, lo que vamos a hacer es que también vamos a hacer un lacito en el nudito de acá abajo. ¡Tarán! Ya me puse mis 4 lacitos y miren, así queda. ¿A que no está súper fácil y bonito este peinado? Y nada complicado. Este peinado que sigue siento yo que es muy lindo y muy kawaii, tipo puka, ya van a ver. Vamos a agarrar una sección de por aquí. Voy a intentar agarrar bastante cabello y lo voy a peinar. Que agarramos esta sección de cabello, lo que vamos a hacer es amarrar con una liguita. Muy bien, ya que amarramos con la liguita, lo que vamos a hacer es, vamos como a abrir aquí una sección en medio. Vamos a pasar esto, lo pasamos para adelante y lo jalamos para atrás. Que quede así. Vamos a intentar el mechón que quedó por detrás, vamos a pasar un poquito por aquí así. ¿Ven? Y que salga eso. Y vamos a jalar y a estirar. Si salió mucho, simplemente recogemos de atrás. La verdad es que parece un corazón. Ay, Dios mío. Miren, con un ganchito agarro como esta esquinita que se levanta y la coloco. Ok, colóquenla mejor que yo. Ok, agarramos. Vemos cómo agarramos y colocamos. Miren, con dos ganchitos y quedó así. Por si no entendieron, lo voy a volver a hacer de este lado, porque creo que está un poco complicado. Pero primero vamos a amarrar nuestra sección de cabello acá. Muy bien, volviendo a explicar, lo que vamos a hacer es, vamos a dividir esto en dos. Metemos los deditos por aquí, echamos el cabello por frente, echamos el cabello para atrás, estiramos, echamos de nuevo esto por aquí y sacamos. Ahora con otros ganchitos volvemos a arreglar. Con otro ganchito simplemente hacemos así. Y así quedaría el peinado una vez ya acomodamos con los ganchitos chiquititos. Así es como queda, tipo puka. ¿No les parece súper cute? Muy bien, para los siguientes peinados vamos a hacer dos coletas y con ellas vamos a trabajar todos los siguientes peinados. Para serles sinceras, yo no soy muy buena haciendo la partidura. Voy a intentar hacer lo que pueda. La verdad es que no la voy a mostrar porque seguramente me quedó chueca. ¿Ven? ¿Quedó chueca? A ver, por lo menos voy a intentar arreglar esta parte de aquí.
A ver. Sí, amigo mío, yo no soy muy buena haciéndome la partidura. Bueno, se hizo lo que se pudo con la partidura. Muy bien, como les dije, lo que vamos a hacer es vamos a hacernos 2 coletas. La verdad es que yo uso bastante los peinados con coleta más que los otros. No sé, me gustan mucho las coletitas. Muy bien, esta ya quedó. Yo siempre les hago así para que se vea un poco más de cabello porque no tengo cabello, la verdad. Así que, muy bien, ya tenemos las 2 coletitas hechas. Muy bien, ahora lo que vamos a hacer es dividir en 2 secciones. Vamos a agarrar una gran parte del cabello y la otra sección la echamos para atrás. Ahora esta sección la vamos a dividir en 2 y lo que vamos a hacer con estas 2 secciones es que vamos a ir dando vueltas pero para el lado contrario. Esta la vamos girando. Ustedes háganle vueltita como se sientan más cómodos, la verdad. Todavía no encuentro como una manera que me vaya bien porque si me la hago así siempre se me enreda lo último porque mi cabello es bien largo, pero si tienen el cabello corto pues mucho mejor, se les será más rápido. Ok, una vez ya tengamos nuestras vueltitas, vamos a ir dándoles vueltitas tipo así. Damos estas vueltitas y vamos enrollando así, y ven cómo va quedando. Esta trenza es muy fácil, así que no es nada complicada para que la hagan. Miren lo rápida que se hace, la verdad. Muy bien, ahora amarramos con una liguita. Ahora lo que vamos a hacer es, con esta sección que quedan acá atrás, esto lo echamos para atrás, ya no nos sirve. Esto de aquí lo vamos a dividir en 2. Ahora, esta sección de aquí la vamos a echar para atrás y con esta vamos a dividirla en 2 de nuevo. Y vamos a hacer lo mismo que hicimos con la primera trenza. Vamos a dar vueltitas y vamos a ir enrollando. Vueltita, enrollando. Vueltita y enrollando. Ahora vamos a hacer lo mismo con este mechón. Listo, ya está el primer lado del peinado. Ahora solamente tenemos que hacer lo mismo de este lado del cabello. Y miren qué lindo va quedando. Miren, ya así se ven muy lindas, la verdad. Pero yo les voy a poner unos lacitos porque a mí me gusta ponerle mucho lacito a los peinados. Muy bien, para el siguiente peinado vamos a utilizar la base de este peinado. Vamos a desenredar estas 2 trencitas y vamos a dejar esta. Muy bien, ahora que echamos esta parte para atrás, lo que vamos a hacer con esta sección es ir amarrando con las liguitas. Vamos a amarrar con las liguitas secciones. No sé cómo decirlo, pero vamos a dividir el cabello en varias secciones, así como lo digo, miren, ¿ve? Esta es una sección y ahora vamos a amarrar con otra liguita por aquí abajo. Y vamos a ir haciendo así, como bolitas. Ahora, aquí vamos a amarrar con otra liguita. Y vamos a hacer lo mismo, vamos a hacer scrunch. Y sucesivamente vamos amarrando con liguitas varias secciones en el cabello. Ahora hacemos lo mismo de este lado del cabello. El peinado así tal cual queda muy bonito, pero... Uy, se me cayó algo. El peinado así tal cual queda muy bonito, pero yo le voy a añadir estas cositas que son para las trenzas en cada parte donde tengo ligas y van a ver cómo queda. Miren, esto se abre y lo voy a ir colocando en cada ranura. Si ustedes tienen ligas de colores les funcionaría más que esto, pero como yo no tengo ligas de colores estoy haciendo esto. Muy bien, vamos a hacer lo mismo que en el peinado anterior. Vamos a dejar esta y vamos a deshacer la otra trenza. Y ahora con esta trenza vamos a hacer un chonguito. Vamos a ir rodeando la coleta de esta forma. Ok, una vez tengamos el chonguito vamos a amarrar con un ganchito. Simplemente así. Y lo mismo vamos a hacer de este lado. Y así queda. Ok, el siguiente peinado es para gente con el cabello no tan corto, la verdad, porque puede que no se lo logren, pero es muy fácil de hacer y queda muy lindo. Lo que tienen que hacer es agarrar un mechón de por aquí atrás y lo van a trenzar. Esta trenza sí la tiene que llegar hasta el final, y más si tienes el cabello un poco más corto que el mío. La verdad es que ya yo tengo el cabello muy largo, así que no necesariamente necesitas tener mi largo del cabello para hacértela. Ya tenemos la primera trenza. Ahora lo que vamos a hacer, vamos a agarrar un buen mechón de cabello para trenzar. Y ahora vamos a empezar a trenzar. Una vez agarramos el mechón de cabello que queríamos, vamos a empezar a trenzar de igual forma hasta el final. Ahora
ahora que tenemos las dos trencitas, vamos a pasárnoslas de un lado al otro. Pero tenemos que acomodarnos el cabello para que quede bien. Por aquí me la paso de esta forma y la vamos a ocultar detrás del cabello. Antes que nada, con ganchitos la vamos a agarrar por aquí. Recuerden poner los ganchitos que sean necesarios para que no se les suelte. Ya me puse la primera trenza. Ahora vamos a hacer lo mismo con esta. Vamos a pasar y que quede de esta forma. Y la vamos a ocultar detrás del cabello. Bueno, así la verdad es que podemos dejar el peinado. Miren lo hermoso que se ve, la verdad. Se ve muy lindo, ¿a que sí? Con esta misma cinta que les mostré antes, lo que voy a hacer es pasarla por debajo de las trenzas. Si se les es un poco difícil, pueden hacer esto. Con el listón lo que hacen y un pasador lo van a pasar en medio, así. Y lo van a ir metiendo de esta forma. Y ya de esta forma. Y ya de ahí quitan el pasador. Ahora que pasamos el listón, lo que vamos a hacer es un lazo. Y bueno chicos, este fue el final del video. Espero que de verdad les haya gustado el video. Y si les gustó el video, no olviden dejarme un like y suscribirse. Nos vemos hasta el próximo video. Bye bye.